En esta mañana queremos pues continuar el tema que comenzamos la semana pasada, el tabernáculo de Dios con los hombres. Es la segunda parte de ese tema que quiero traer en esta mañana y quisiera leer allí en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. El tabernáculo de Dios con los hombres. Así es el tema. Dice Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dios añada bendiciones a la lectura de su palabra. Padre eterno, nos encomendamos a ti, Señor, en esta hora, para entrar en estas cosas profundas de tu palabra, Señor. Solo tú tienes la potestad, Padre, de abrir el libro y desatar los sellos, Señor. Y es el libro de la redención. Tú eres quien puede abrirlo, Señor. Deseamos que ese Cordero se haga presente entre nosotros y abra, Señor, para nosotros esta gran realidad. Este tabernáculo del Dios vivo, Señor. El tabernáculo de Dios con los hombres. Deseamos conocer esa gran verdad, vivir por ella, vivir en ella, Señor, porque eres tú siendo revelado. Concédelo en el nombre de Jesucristo, para gloria tuya lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, pueden sentarse. Como les dije, pues todavía un poco afectado por la garganta, pero Dios me ha fortalecido y deseo darle gracias al Señor por eso. También quisiera, pues, como ya les dije, que esta predicación está siendo grabada para ser publicada por internet. Quisiera, pues, darle saludos a esos hermanos que están fuera, escucharán este sermón. Nuestro hermano Cheo Biondi, nuestra hermana Dadi, junto a su hija Valeria, nuestro hermano Antonio Betancourt, nuestra hermana Rebeca Paredes, que están allí en Santiago de Chile. Como les decía, estamos dispersos, pues Dios podríamos decir, como dice Pablo, a los hermanos que están en la dispersión, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Miguelito Biondi, hermana Susana, que están allí en Lima, Perú. Nuestra hermana Aurora Marcano, nuestra hermana Marbelia Piñango, que están en México. Nuestra hermana Malubit, mi hija, y Dari, que están allí en Argentina, Buenos Aires. Son los hermanos que han estado
nuestra hermana Fátima también, que está en Portugal. Así que bueno, se va a olvidar nuestra hermana Fátima, pero ella también está en Portugal. Y bueno, todos ellos han estado oyendo estas predicaciones por el internet. Así que bueno, hay un saludo a ellos y que el Señor los sostenga en su gracia y les prospere en todo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, al entrar pues en el tema la semana pasada, estuvimos viendo esta gran realidad de el tabernáculo de Dios con los hombres. Y ese tabernáculo, dice la Escritura, que Juan lo vio como una esposa, ataviada como una esposa dispuesta para su marido. Es la esposa del Cordero. Es ella es él. Es la manifestación de ese cuerpo que él dijo, me preparaste cuerpo. Entrando al mundo, él dijo, sacrificio y ofrenda no me quisiste, mas me preparaste cuerpo. Así que vengo aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso es Hebreos capítulo 10. Entonces desciende la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y es la esposa del Cordero. Y dice que ese es el tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios es el sitio de reunión. Así que Él se reunió allí con ellos. Se reúne en ese lugar con los adoradores, con su simiente. Y cuando Él estaba aquí en la tierra, cuando Jesús de Nazaret caminó, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, verso 6. Que esa es la clave allí, el camino, la verdad. Ese lugar de adoración, el tabernáculo de Dios con los hombres, es un lugar que Dios escogió para Él poner su nombre. Así lo dijo en Deuteronomio. Él dijo, sacrificarás la Pascua, el Cordero, al caer la tarde. No lo podrás sacrificar en cualquiera de las ciudades que yo te doy, sino que lo sacrificarás en el lugar que yo escogiere para que habite allí mi nombre. Es que es un lugar que Dios escogió. Y ese lugar está determinado, está señalado allí en Deuteronomio. Y nuestro hermano Branham dice que esa palabra Deuteronomio significa dos leyes. Y él decía que es las dos leyes, la muerte y la vida. Una ley fue dada en el monte Sinaí. Y es una ley para muerte porque es la ley que te condena. Pero hay otra ley en el monte Calvario que es la ley de vida. Alguien murió para que tú vivieras. Así que está la muerte y está la vida. Son las dos leyes. Y el cumplimiento de esas dos grandes leyes, vida y muerte, dada por Dios, se consumó en Jesús. Jesús fue el cumplimiento de esas dos leyes. Por eso fue que Él murió. Por eso fue que Él se hizo pecado. Él no hizo pecado, sino que Él cargó el pecado sobre sí mismo. Dios tuvo que apartarse de Él para Él poder cargar el pecado. Porque Él tenía que cumplir la ley de muerte para entonces, al resucitar de los muertos, cumplir la ley de vida.
Así que él ató las dos leyes y las consumó. Por eso él dijo allí en la cruz del Calvario, consumado es. Dios se ocupó de la vida y Satanás se ocupa de la muerte. Pero ambas leyes son desplegadas en el mundo abiertamente, porque fueron desplegadas en el Evangelio. Hay una razón por la cual si usted en el Evangelio no cumple la ley de Dios, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida. Y ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que fue dado al mundo. Por eso la Escritura dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, esa es una ley. Ese es un pacto con condición. Y es importante que eso sea entendido por nosotros, hermanos. Que en esa ley que fue consumada en el Calvario, Él la desplegó al mundo y el mundo vivió de Él. La iglesia, tanto la falsa como la verdadera, viven de esa vid. Y fueron llevadas a través de las edades hasta que llegó el tiempo de reformar todas las cosas. Por eso allí en Apocalipsis 21, la voz dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Por eso dice el apóstol, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y les digo, hermano, con total responsabilidad, eso no se refiere al globo terráqueo, porque el cielo consiste de la palabra de Dios. Y la tierra que es reformada, que la tierra que es, digamos, preparada, la que es quemada por el Espíritu Santo, es el cuerpo del creyente, porque ese cuerpo es polvo de la tierra. Y Dios con su Espíritu desciende y quema toda esa tierra de toda incredulidad para que el Espíritu de Dios pueda morar allí. Sí, así que no es que usted va a encontrar un montón de gente achicharrada por allí que va a descender candela de las nubes y va a quemar casa, carro. No. Eso es algo muy diferente. Eso es el Espíritu de Dios viniendo a un individuo y quemando en él hasta el olor del pecado. Todo deseo de pecar es quemado en la tierra donde Dios mora. O sea, cuando un individuo tiene esa experiencia con Dios, mire sus deseos, todo es cambiado, porque el fuego santo de Dios lo va quemando y usted se encuentra que usted es una persona diferente. Y Él dijo que Él pondría en usted un espíritu nuevo. Y en ese espíritu pondría de su espíritu. Ahí es cuando Juan ve cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Y cuando él vio eso, entonces él vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, de Dios, de la palabra,
de la revelación de Jesucristo viene descendiendo a usted. Y es el tabernáculo donde usted adora. Entonces Satanás se ocupa de la muerte, del evangelio de muerte, porque es el que te condena. Pero Dios se ocupa del evangelio de vida, que es el que trae la sangre de Jesucristo a manifestación. Así que no es el mundo y su condición de que está hablando. Está hablando de otra cosa muy diferente. ¿Sí? Entonces, es una adoración que viene para muerte, desplegada en el monte Sinaí, que condenó a la raza humana. Vino otra que fue dada para vida y fue desplegada en el monte Calvario y ofreció vida a la raza humana. Pero hay otro pacto. Hay un pacto que es desplegado no en el monte Sinaí, ni en el monte Calvario. Es desplegado en el monte de Sión. Y el monte de Sión es la novia. Y ese pacto solamente puede ser recibido por los predestinados. Los que estaban en él antes de la fundación del mundo. Porque es un pacto incondicional. Bendiciéndote bendeciré. ¿Sí? Fíjese, el único lugar provisto por Dios para la adoración. En la página 12. El párrafo 77. Dice, yo quiero que de nuevo noten, también fueron dados dos pactos. Un pacto le fue entregado a Adán, el cual fue dado basado en condición, igual que la ley. Si no tocas esto, entonces vivirás, mas si lo tocas, morirás. Esa fue una ley. Después hubo otra ley entregada a Abraham, la cual fue por gracia, incondicionalmente. Yo te he salvado a ti y a tu simiente después de ti. Amén. Este es un tipo o ejemplo del Calvario. No es tipo del pacto de Adán, es un pacto abrahámico. Es un pacto abrahámico. Es por gracia. Un pacto incondicional. Que no está basado en lo que usted haga o en lo que deje de hacer, sino en lo que Él ya hizo. Ya lo que usted tiene que hacer, Dios lo hizo por usted. Y usted tiene que aceptarlo. Y Él anunció que hay un solo lugar donde Él se encontrará con esa clase de adorador. Un lugar que Él mismo escogió. Él lo dijo en Deuteronomio. El lugar que yo escogiere para que habite allí mi nombre. Allí vas a sacrificar al cordero. Eso es muy tremendo y profundo. Ya lo vamos a ver. El Señor lo permite. En la página 12, el párrafo 79. El único lugar provisto por Dios para la adoración. Entonces, dice el profeta, si hay un solo lugar en donde Dios se encuentra con el hombre, es mejor que tengamos mucho cuidado. Ahora pongamos a un lado nuestras tradiciones en esta mañana, en esta lección de escuela dominical, y estemos bien seguros en hallar ese único lugar. Porque Dios ha dicho aquí que Él no lo recibirá en ningún otro lugar, en alguna otra iglesia. Él no le recibirá solamente en su iglesia. Él es el único lugar, en donde Él lo recibirá a uno.
Sí, Señor. El único lugar en donde Él lo recibirá a uno es allí, en ese que Él escogió. Fíjese, los primeros adoradores que nacieron sujetos al pecado fueron Caín y Abel. Ambos vinieron con la misma actitud. Ellos no vinieron con una actitud rebelde ante Dios. Ambos querían adorar. Caín era tan sincero como Abel. Y él deseaba adorar. Él quería ofrecer adoración. Ambos querían servir al Señor. Pero la diferencia la hizo la revelación, que es realmente la fe. Y por fe, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Y eso disgustó a Caín. Eso fue lo que produjo que Caín asesinara a su hermano. Mire, hay mucha gente queriendo ofrecer un servicio al Señor. Si contamos las denominaciones del mundo, bueno, son sin número. Si hablamos de la gente del mensaje, bueno, hay millares queriendo ofrecerle un servicio al Señor. El punto está en la revelación de ese sacrificio, en la revelación de esa adoración, porque me temo que muchos no tienen esa revelación. Y entonces están haciendo una adoración como la que hizo Caín, con flores y frutas, tratando de hacer una adoración que está basada en reformar la vida de las personas y no en la revelación de Jesucristo. Reformar la vida de las personas está bien, eso es correcto, eso tiene un lugar. Las edades de la iglesia vivieron de reformadores que reformaban la vida hasta que llegara el tiempo de aceptar a Jesucristo. Y Él es la vida. Él es la verdadera vida. Yo pudiera reformar mi vida, pero si no tengo a Jesucristo allí, eso es en vano. Como el mismo Jesús dijo, citando Isaías, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. En vano me honra. En vano me honran. Porque su corazón está lejos de mí. Enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Mire, lo digo no como una crítica, sino como una reflexión. Yo vi una controversia entre unos hermanos, porque hay un mensaje donde el hermano Branham está dándole duro, ¿no?, a las denominaciones y al mundo y su condición y su pecado. Entonces él se refiere y él dice que esos hombres que andan por allí, todos perfumados, parecen afeminados. Él se está refiriendo a ese espíritu de esos, ¿no?, de esos individuos que viven de apariencia. Entonces él hace esa expresión, todos perfumados, como afeminados.
donde esa expresión la han tomado muchos hermanos del mensaje para decir que el hombre no debe usar colonia, ni debe usar desodorante, ni nada de eso. ¿Usted puede creer que eso sea alguien? Entonces, tremenda controversia entre unos hermanos del mensaje. Porque aquel usa perfume, este no usa, aquel se usa desodorante, no sé qué, y aquello y lo otro. Y tú eres del diablo, tú no crees el mensaje, tú eres esto, eres lo otro, porque no aceptas aquí. Eso es claro que el que usa perfume es un afeminado. Hermano querido, ¿hasta dónde el diablo los ha cegado? ¿Hasta dónde el Señor, hasta dónde quizás el mismo Dios los ha cegado? Para que se enfrasquen en esas tonterías, habiendo tanto provecho en el mensaje, tantas cosas que pudiéramos ver. Y bueno, usted encuentra pastores predicando sobre eso y bueno, Dios nos ayuda, hermanos. Dios nos ayuda a nosotros ser sencillos de corazón, humildes de corazón, para acercarnos cada día más a Él. Para ver a Jesucristo manifestado, revelado en este glorioso mensaje. Así que ellos no vinieron con una actitud rebelde. Esas personas que hacen eso, ellos lo hacen sinceramente. Lo sacan del mensaje y creen que tienen una gran revelación allí. Tremenda revelación me dio el Señor. El hombre no tiene que usar perfume. Ellos son sinceros. Pero son tan sinceros como Caín. Son tan sinceros como Caín. Entonces llega el Señor y no le agrada esa adoración. No le es grato. ¿Y qué ocurre? Lo mismo que ocurrió con Caín. Se enfurecen contra el Señor, se enfurecen contra sus hermanos y los asesinan espiritualmente. Espiritualmente. Dice nuestro hermano Branham aquí en la página 13, el párrafo 82 del único lugar provisto por Dios para la adoración. Párrafo 82. Él dice, Caín fue igual de religioso como Abel. Ambos edificaron altares. Ambos amaban a Dios. Ambos ofrecieron sacrificios. Ambos adoraron. Ambos pagaron diezmos. Ambos hicieron todo igual. Pero Abel, por fe, lo cual es la revelación, la palabra de Dios revelada, hecha clara, mostrada y vindicada. Gloria, dice él. Caín ofreció una ofrenda, pero Dios no la vindicó. Dios requería adoración. Y Caín ofreció la ofrenda, mas Dios no la vindicó. Dios no vindica eso. Así como no vindica la predicación de esas iglesias, Él no vindica eso. Yo recuerdo una vez que aquí en este púlpito se paró un hermano de afuera, y él vino a predicarnos. Resulta que él había ido por la casa a visitar a uno de los hermanos de aquí de la congregación.
Y el hermano cometió el error de que salió a recibirlo, pero como estaba sin camisa, él se puso la camisa, pero se la dejó sin abrochar. Así que se lo recibió el hermano, y eso fue un problema para ese hermano. Que el hermano estaba en su casa sin camisa, con la barriga afuera. Y ese día le tocaba predicar. Nos predicó aquí. Así que el mensaje fue que usted no puede andar sin camisa. Que eso es feo. Y bueno, toda esa hora de predicación fue: ponte la camisa. Sí. Entonces, él trae una adoración. Pero los hermanos acá, pues, ¿qué pudieron alimentarse de eso? ¿Qué vindicación pudieron tener? Y él dio su sermón. Y látigo, y para acá y para allá, y bueno. Todos salimos de aquí contristados, regañados. Nadie fue edificado. Solamente fue edificado la camisa. Dios no vindica eso. Porque es una adoración que está fuera de la revelación. Y la revelación es fe. Ahora, yo no estoy diciendo que usted va a andar por allí como un zafio, haciendo cualquier... Oh, no, uno tiene que actuar decentemente. ¿Ok? Pero, hermano, una adoración para el Señor tiene que ser algo basado en su palabra, en la revelación de Jesucristo para nosotros. Hay lugar para eso, para la exhortación, y hay maneras de hacerlo. Si a ti no te parece, hay veces que a veces uno se equivoca, uno cree que está corrigiendo al hermano y resulta que el que necesita ser corregido es uno. Me ha pasado eso. Por eso la Escritura dice: cuando corrijas al hermano, considérate a ti mismo. Considérate a ti mismo. Pero bueno, sabemos que hay muchos que, como decía el profeta, son rápidos para disparar. No piensan dos veces para sacar la pistola y meter un tiro a cualquiera, si cree que está haciendo algo malo. Inmediatamente. Le pasó a un hermano allá en Tucson, Arizona. El pobre hermano pasó por un calvario tremendo, porque, bueno, alguien llegó y se dio a la tarea de vigilarlo, porque lo vio que estaba en cosas raras, y resulta que el hermano agarraba todos los fines de semana, el sábado. Él vivía en Tucson, y Tucson está en la frontera con México. El hermano hacía un mercado grande, cruzaba la frontera y iba y se lo llevaba a una mujer allá en México. Y el hermano lo pilló y fue donde el pastor. Y los diáconos se reunieron. El hombre tiene una mujer, un amante ya en México. Bueno, se lo juzgaron, lo apedrearon y lo crucificaron de una vez. Eso no fue. No, eso de una sola vez, hermano, ya. Un amante, esto, lo otro, y lo jalaron y expulsados. Ellos tenían la doctrina esa de que lo sacan de la sangre. Entonces, bueno, el que sacan de la sangre, usted no lo puede ni saludar. Donde el hermano se encuentra con aquello en la iglesia, todo el mundo le dio la espalda, como un leproso.
Y eso pues el hermano le dolió mucho y él se acercó a un hermano de otra iglesia y le dijo, oiga, pasó esto. Pero ¿qué es lo que pasó? Mire, hermano, ¿tú sabes qué pasa? Mi papá tuvo varios hijos. Y esa mujer que está allá en México, ella es mi hermana carnal. Ella tiene sus hijos y lo estaban pasando mal. Teníamos tiempo que yo tenía años que no nos encontramos y la encontré en esa situación. Entonces yo decidí, como a mí me va bien aquí en Estados Unidos, entonces hacerle un mercado y llevárselo a mi hermana y a mi sobrino. Y por eso me acusaron de que de que esa mujer es mi amante, cuando es mi hermana. Así a veces actúan. Gente del mensaje, hermano. Por eso. Porque traen su sacrificio y lo ponen en cualquier lugar. No tienen esa prudencia. Pero Dios no vindica eso, hermano. Dios vindica su palabra. Porque su palabra es verdad. Y la simiente real siempre será vindicada por la palabra real. Dios vindicó a Abel y vindicó su sacrificio. Esa fue la diferencia. Eso colocó a Abel en el lugar que Dios escogió. No lo escogió Abel, lo escogió fue Dios. Y cuando él trajo su sacrificio, Dios lo vindicó. Y al vindicarlo lo colocó en el lugar que Dios quería. Entonces Abel caminaba en el lugar que Dios escogió para que él caminara. Y así es como usted y conmigo, usted va a caminar en el lugar que Dios escogió para que usted camine. Con luchas, con pruebas, con tentaciones. Por alguna razón Dios permite que eso le pase a usted. Pero téngalo por seguro, es el lugar que Dios escogió para usted. Y yo prefiero estar en el lugar que Él escogió para mí y no en el que yo quiero estar. Gloria al Señor. La página 13, el párrafo 83. Correcto. Y si usted dirá, pero mi iglesia, espera un momento, dice el profeta. Dios interpreta su propia palabra por medio de los propios términos en que fue hablada. En pocas palabras, Dios interpreta su palabra cuando la cumple. Vean, dice él. Caín dijo, yo soy religioso. Yo soy amante de mi Creador. Yo te ofrezco este hermoso altar. Yo te ofrezco este sacrificio. Edifiqué todo esto porque yo te amo, Señor. Abel dijo lo mismo, pero es el que es vindicado, el que es aprobado. Y Dios bajó y aceptó el sacrificio de Abel, porque por medio de la revelación, él había dado en el canal correcto de Dios, el cual fue aceptado. Ahora, observen ese espíritu de Caín venir a través de la Escritura hasta llegar a este último día. Fundamental, igual de fundamental como el otro. Que son muy fundamentales. Son muy fundamentalistas. Y tienen Escritura para todo, hermano. Del mensaje y de la Biblia. Que sacan las Escrituras. Estos días un hermano me preguntaba sobre eso. Que él me decía que había personas que tenían argumentos muy convincentes, muy tremendos. Y lo tienen para decir pues que el diezmo no aplica hoy. Porque eso fue abolido
en la ley. Y yo he visto eso por mucha gente. Y yo respeto lo que cada quien opine sobre eso, o ve en las Escrituras. Pero yo lo veo diferente, mis hermanos. ¿Sí? No es por hablar del diezmo, porque ustedes saben que nosotros no estamos aquí por el diezmo. Pero es que eso es algo que el Señor, que está, como dice, mire, el hermano Branham dice, si hay una pregunta escritural, tiene que haber una respuesta escritural. Y la primera vez que escuchamos hablar del diezmo fue antes de la ley, en Génesis. Cuando Abraham salió, venía de la derrota de los reyes y Melquisedec salió a su encuentro y él tomó el diezmo del botín de guerra, tomó el diezmo y se lo entregó a Melquisedec, no a Aarón. Antes de que la ley existiera, ya Abraham había pagado el diezmo. Y en Abraham, dice Pablo, pagó diezmo Leví, que es el que recibe los diezmos. Y él dice, y en esto, un sacerdote, uno, ¿sí?, que es de la casa de Aarón, reciben los diezmos, hombres mortales. Pero en aquella oportunidad recibió el diezmo uno del que se da testimonio de que vive todavía y de que vive para siempre. Porque tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso es muy tremendo, hermano. No pensaba hablar de esto, ¿no? Pero yo tengo una escritura por aquí, no recuerdo dónde es que es. Quizá la tendré, buscaré luego. Donde Pablo habla sobre eso. Y él dice, a los que me acusan, es que mi defensa. Tenemos derecho nosotros a ser como los demás por causa del ministerio. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Por qué la Escritura dice eso? ¿Lo dice por el buey o lo dice por nosotros? ¿Por qué la Escritura dice que no pondrás bozal al buey que trilla? Porque los otros animales que no trillan, se le ponía bozal para que no comieran del grano. Pero el que está trillando, se le deja sin bozal para que el de lo que trilla coma. Entonces él dice, así estableció el Señor que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Porque él dice, otros ejercen este derecho sobre vosotros. Y al referirse a otros se refiere a los tributos, porque llega el Estado y le impone a usted un impuesto y usted lo paga. ¿Es o no es? Cuando usted va a un comercio, usted le cobran su factura y le ponen allí IVA, impuesto al valor agregado. Es un impuesto que usted, el gobierno se lo cobra a usted y usted lo paga. ¿Correcto? Si usted va a un banco y usted moviliza su cuenta y el banco lo llama, mire, necesitamos actualizar sus datos, tiene que traerme la declaración de impuestos sobre la renta. Usted corre porque la hermana Maludeo, el hermano David, mire, hermano David, necesito la planilla de impuestos sobre la renta. Ajá, ¿y cuánto vas a pagar? Bueno, yo ingresé tanto, bueno, te toca pagar tanto del impuesto. Ah, usted va y lo paga rápidamente. Entonces Pablo dice, otros ejercen ese derecho. Es malo que nosotros
lo ejerzamos. Si sembramos entre vosotros, dice Pablo, lo espiritual, ¿es demasiado que cosechemos lo terrenal? Dice no. Porque así como la Escritura estableció, el Evangelio dice que los que viven, los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Mas, sin embargo, dice Pablo, yo no ejerzo ese derecho. Para que esta mi gloria no sea quitada. Yo tengo el derecho de vivir de esto. Sin embargo, no lo ejerzo. ¿Por qué? Porque prefiero comer galletas saladas, beber agua de río, pero predicar este evangelio. ¡Ay de mí si no lo predicara! Porque fui llamado para eso. Ahora, que haya gente que se aprovecha, que haya individuos que toman esto para fuente de ganancia, es verdad. Pero usted tiene que discernir el Espíritu de Dios. Y el testimonio está ahí. Eso lo digo solamente por esa duda que me tuvo el hermano y me preguntó, hermano, ¿sabes qué es esto? Y hay argumentos. Y dije, sí, esos argumentos y son tremendos y mucha gente los tiene, pero yo lo veo así, mi hermano. Yo lo que veo es que cuando usted paga su diezmo, usted no está pagándole a un hombre, usted está sosteniendo un ministerio y el ministerio es de Dios. No del hombre, es de Dios. Y si usted está siendo alimentado en lo espiritual por ese ministerio que es de Dios, y en base a eso usted está recibiendo ricas bendiciones, no solamente espirituales, pero también materiales, es mucho que a usted le nazca del corazón poner esa ofrenda allí ese diezmo para que ese ministerio siga adelante, para que eso no se aplaque. Yo siempre recuerdo el testimonio de nuestro hermano Biondi, cuando él quedó sin trabajo, que él trabajaba y trabajaba y trabajaba. Resulta que todas las cosas se le trancaron y él lo que vino fue y se refugiaba aquí. Y en ese tiempo de lucha, de carencia, fue cuando Dios le dio los más grandes temas que nuestro hermano Biondi predicó. ¿Sí? Fueron esos grandes temas. Y Dios los sostuvo con el diezmo de los hermanos. ¿Y cuántos se beneficiaron de eso? Todos nos beneficiamos. Entonces fue bueno pagar el diezmo. Y que nuestro hermano se dedicara a lo que tenía que dedicarse, a la palabra. Dígame, hermano. Correcto. Sí. ¿Cómo sostenía él a su familia con ese diezmo? Porque, bueno, nunca hemos sido una congregación pudiente. Siempre ha sido, pues, lo poco, lo mucho. Pero yo creo que el Señor nos ha bendecido. Todo esto que tenemos, todo esto, si yo me pongo a explicarle de dónde salió, no sabemos. Fue Dios proveyendo todo. Porque así es como obra el Señor. Así es como obra Dios. Bueno, lo cierto es que por medio de la revelación, Abel dio en el canal correcto, hermano. Aunque Caín fue tan fundamental como Abel. Pero de todas maneras, Dios a quien vindicó fue Abel. Pero Deuteronomio 16:2 dice que en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Y eso es un tema muy tremendo, hermano. Porque allí en ese lugar
que Dios mismo escogió, habita el nombre de Dios. El lugar que yo escogí, no el que tú escogiste, dice el Señor, tampoco el que escogieron los hombres, ni las iglesias, el que yo escogí, allí es donde tú me vas a adorar. Entonces, Él escogió un lugar. Y si ese es el lugar que Dios escogió, entonces el resto de los lugares son en vano. Hay un lugar que Dios escogió para que usted traiga el sacrificio. Y el sacrificio es Jesús, correcto, el Cordero. Pero si usted lo coloca en cualquier otro lugar, esa adoración es vana. Es la escogencia del Señor, no es nuestra escogencia, no es la escogencia de los ministros, pero es la escogencia de Dios. Dios escogió ese lugar, fue Él el que lo hizo. En la página 16, párrafo 103, dice el profeta, la escogencia es de Él. En el lugar que yo escogiere, allí está el lugar en donde uno adora con su sacrificio. Caín trajo su sacrificio y Abel trajo el suyo. Depende del lugar al cual uno trae su sacrificio. Si lo trae al lugar que Él ha escogido, todo estará bien. Él lo aceptará. Si no, entonces Él no lo aceptará. No importa, ya sea el mismo sacrificio o lo que sea, de todas maneras será rechazado, a no ser que sea traído a ese cierto lugar. Ahora, deseamos hallar ese lugar a donde vamos a querer traer este sacrificio. Todos queremos llegar al cielo, ¿no es así? Y todos reconocemos que hemos obrado mal. Todos creemos que Jesús es el sacrificio. Ahora queremos saber a dónde debemos llevarlo para que sea aceptado. ¿Ven? Así es. La Biblia nos dice a dónde llevarlo y entonces será aceptado. Afuera de eso no será aceptado. Ese lugar que Él escogió es el mismo lugar donde Él colocó su nombre. Allí habita el nombre de Dios, en ese lugar. Esa es la realidad, porque Él lo dijo, en el lugar donde yo escogí poner mi nombre. Y su nombre es uno solo. Él dice el profeta, página 16, párrafo 106 del único lugar provisto por Dios para la adoración. Notemos aquí también el lugar que Él escogió en que el sacrificio debe ser colocado. El lugar que Él escogió para poner el sacrificio. No se puede colocar sobre ninguna de estas puertas, sino en el lugar que Él escogió para colocarlo. Él también escogió poner su nombre en ese lugar. Vean, es lo que Él dijo aquí. Él escogió poner su nombre allí. Ahora permítanos escudriñar las Escrituras por el lugar, porque ese es el lugar donde Él puso su nombre. Es el lugar donde Él puso allí. Hay una sola puerta en donde Él escogió poner su nombre. Aunque muchas otras puertas reclaman ese nombre, solo una fue escogida para tenerla, para que Dios se lo entregara. Fue Dios que se la entregó. ¿Ve? Y sabemos que el nombre de Dios es el Señor Jesucristo. Ese nombre fue colocado en esa puerta. Ahora, ¿cuál puerta? Eso hablaba del dintel allá de la puerta cuando el sacrificio era cortado, entonces la sangre era puesta en el dintel. Y esa puerta allí había un sacrificio. Entonces hay una puerta, una verdadera puerta, donde el nombre de Dios es colocado. Y por allí es donde entra usted y donde entra cualquiera.
No hay otro lugar. No es como dicen las denominaciones o la gente común, los gentiles, que dicen, mire, no importa cómo usted adore, todas las religiones, todas llevan al mismo lugar. No, no es así. Eso no es así. Hay una sola puerta. Y por allí tiene que entrar el que quiera adorar al Señor. La verdadera adoración. Ahora, si usted desea hacer cualquier adoración, cualquier tipo de adoración, bueno, eso está bien. Eso está bien. Pero Dios no lo va a aceptar. Dios no acepta eso. Como decía el profeta, también yo escuché de personas que decían, no, hermano, yo agarro los diezmos, compro comida, compro esto, compro, se lo llevo a los pobres, se lo llevo a los hermanos que están necesitando. Bueno, eso está bien. Eso está muy bueno. Pero el profeta dice, no haga eso, porque ese dinero no es suyo. Como yo le digo, hermano Enrique, mire, yo tengo un dinero aquí. Necesitamos un aire nuevo, porque el calor nos aprieta. Aquí está el dinero para que me compre el aire, hermano Enrique. Y le entrego ese dinero a usted para comprar el aire acondicionado, 3 toneladas. Y usted va y llega donde, sé yo, hermano César, hermano Jesús. Oye, hermano Jesús, tengo unos reales aquí, vamos a comprarle comida. Y entonces le gasta los reales en comida, se lo da al hermano Jesús, se lo da al hermano César, se lo da. Bueno, Enrique, y el aire, no, hermano, yo agarro los reales repartí entre los hermanos, porque, bueno, pero si usted quería darle comida a los hermanos, usted entonces sacó su bolsillo y hace una buena obra. ¿Bien? Pero hacer caridad con el dinero de los otros, eso no está bien. Así hay mucha gente que hace eso. Entonces, ay Señor, yo agarro los diezmos y los gasté en comida y se los di a los hermanos más pobres. Eso es muy bonito, pero el Señor no dijo que hiciera eso. Eso tiene su lugar. Tiene su lugar. Bueno, pero hay una puerta, una verdadera puerta. Jesús habló de ella en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, el verso 1 al 16. Dice el Señor Jesús, en Juan 10, 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas,
Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y esta frase me gusta mucho. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahí está. Habrá un rebaño. Habrá un pastor. Ese pastor es una puerta. Ahora Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy el pastor. Pero hay otro redil. Hay otras ovejas. Hay un rebaño que va a oír mi voz y saldrán. Y habrá un rebaño y habrá un pastor. Es la misma voz. Es el mismo Señor. El pastor que entra por la puerta y las ovejas oyen su voz y conocen esa voz. Él es esa puerta, Jesús. Él dio su vida por las ovejas, pero dice que tiene otras ovejas. Sí, Señor. No son de este redil. Debo traerlas. Oirán mi voz. Habrá un rebaño. Habrá un pastor. Ese pastor. En ese pastor está la puerta. Porque la puerta es Jesús. Porque es la misma voz que llama a las ovejas. Jesús es esa voz. Entonces, al hallar esa puerta, donde está la voz, hallaremos el lugar en donde Dios puso su nombre, para que adoremos allí. En la página 16, hermano. En la página 16. Párrafo 108. Dice, ahora, dice el profeta, el único lugar provisto por Dios para la adoración. Ahora, uno no puede tomar esto, su sinceridad y todo lo que uno desea confesar, no se puede simplemente llevarlo al altar metodista o al altar bautista o a un lugar pentecostal. Pero sí hay un altar en algún lugar que Él escogió para poner allí su nombre. Y Él se encontrará con uno en ese lugar. Ahora, si uno tiene todas las cosas marchando correctamente, entonces la cosa funcionará. Todo está puesto en orden. Si hay un cortocircuito en ese alambre, esa luz no encenderá, porque ha sido desviada a tierra. Y cuando uno toma una de las palabras de Dios o una de sus citas, y en su propio corazón uno tiene objetivos egoístas, allí mismo desvía a tierra el poder de Dios. Si usted lo hace porque quiere ser inteligente, porque quiere ser diferente a otra persona o algo así, allí mismo se irá a tierra, le quemará el fusible. Usted está errado. Usted tiene que llegar con sinceridad, de todo corazón, con sus motivos y sus objetivos puestos en Dios. Luego, busque su lugar, haya el lugar del cual Él habla y tráigalo allí. ¿Ven? Traiga allí el sacrificio. Primero, ¿cuáles son los objetivos? Porque yo quiero adorar al Señor allí. Porque yo quiero servir al Señor. Para ser visto. Para que me reconozcan. Para que me vean a mí como un gran cristiano. ¿O es para servirle a mi Señor?
cuáles son nuestros objetivos. Y al usted llegar a esa puerta, hermano, usted coloca ese sacrificio allí y usted hallará a Dios obrando. Al hallar ese lugar, usted hallará el lugar de adoración. Usted vendrá bajo el espíritu de adorador, la verdadera adoración. Allí es el lugar donde usted se encontrará con el nombre de Jesucristo siendo manifestado. En ese lugar, el nombre de Jesucristo es manifestado a plenitud. Y usted llega a reconocer eso. Llega a reconocer. Mire, me quedan 20 minutos, hermano. Voy a avanzar un poco rápido, porque no me va a dar tiempo. Ahora es que me quedan todavía. Voy por la nota 70 y tengo 113 notas aquí. Pero quiero entrar en esta parte del tema. Él dijo, yo colocaré mi nombre. Y Apocalipsis 21 dice que Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y Apocalipsis 3:12, Apocalipsis 3:12, dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Está hablando de un individuo. Dice, no dice yo los haré, no dice a los que vencieren, él dice al que venciere. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Note, yo no me había percatado de esto. Y este tema del nombre nuevo ha causado tremenda controversia entre la gente del mensaje. El nombre nuevo de Dios. Y dice que es William Marion Branham. Y dice que Branham Marion Branham. Y bueno, tantas cosas. Pero la voz que está hablando, y esa voz que está hablando, usted sabe, si usted ve el tema de las edades, desde el libro de las edades, dice que la voz que hablaba con Juan era Jesús, correcto, porque era el Hijo del Hombre, porque cuando él dice que él se me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ese es Jesús, correcto. Entonces, esa voz es la que le viene hablando. Pero nota que la voz dice el nombre de mi Dios. O sea, que esa voz tiene un Dios. El nombre de la ciudad de mi Dios. Y luego dice, y mi nombre nuevo. La voz tiene un nombre nuevo. No es el nombre nuevo de Dios, es el nombre nuevo de esa voz
porque el nombre de Dios es uno solo, el Señor Jesucristo. Pero durante las diferentes dispensaciones, Él fue Jehová Jireh, Él fue Jehová Rafa, Él fue Jehová Manasés. Él tomó muchos nombres, nombres redentivos, pero era el gran yo soy. Siempre el mismo espíritu. Y este que está hablando en las edades, o hablándole más bien a las edades, dice que él tiene un Dios porque habla del nombre de mi Dios. Entonces reconoce una deidad por encima de él. El nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Esa es la voz hablando en las edades. Usted está reconociendo que tiene un Dios. Vamos a ver esto un poco de calma. En 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer allí. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver el verso 21. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Recuerda que el último caballo que sale en los sellos, el caballo amarillo, tiene por nombre muerte, separación eterna de Dios. Ese es el postrer enemigo que será destruido, es la muerte. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Fíjese, todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Los pies de Cristo, el ungido. Cristo es el ungido. Entonces, todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, excepto aquel que sujetó a Él todas las cosas. Mi Dios, como dice él, ¿ves? Pero luego que todas las cosas le sean sujetas, entonces Cristo mismo, el Hijo, se sujetará a esa deidad. Para que sea Dios en todo. ¿Ve? Ahora, no son dos dioses. Hay que tener cuidado con eso. Porque hay gente que son trinitarios y hay gente que son binitarios. Uno que ven tres dioses y otro que ven dos dioses. Pero no es ni lo uno ni lo otro. No son dos dioses, sino que es el mismo Dios en dos manifestaciones distintas. Como Hijo y como la deidad, la plenitud de la deidad. No otro Dios, sino que es el mismo Dios. Porque a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer
Entonces, ese que le dio a conocer se sujetan todas las cosas, pero la deidad sigue siendo la deidad. Es el mismo Dios. Y cuando Él se da a conocer, cuando sus hijos lo lleguen a conocer y lleguen a formar parte de su naturaleza divina, entonces la deidad puede ser expresada plenamente en ellos, sujetando todas las cosas a esa deidad. Porque Cristo, el ungido, ya ha sido manifestado. ¿Lo ven? Espero que lo estén viendo. Miren, en el libro de las edades, en la página 351, de todas maneras, te lee esa escritura de nuevo, la examina, para que vea allí a esa deidad sujetando todo a Cristo. En la página 351, del libro de las edades, el párrafo 59, él dice el profeta, el Nuevo Testamento no revela a otro Dios, es una revelación más detallada del único y del mismo Dios. Cristo no bajó para darse a conocer a sí mismo. Él no vino para revelar al Hijo, Él vino para revelar y dar a conocer al Padre. Él nunca habló de dos dioses, habló de un Dios. Y ahora en esta última edad hemos regresado a la revelación coronadora, la revelación más importante de la deidad en la Biblia entera. Jesús es Dios, Él y el Padre uno son, hay un solo Dios y su nombre es Señor Jesucristo. Ahí está. Por eso es que Él habla del nombre de mi Dios y habla de mi nombre nuevo. El nombre de Dios es uno solo, el Señor Jesucristo. Pero Cristo se ha manifestado en diferentes nombres redentivos a través de las Escrituras. Él tomó un nombre humano en Jesús, pero dice que le daría al vencedor de la edad mi nombre nuevo. No el nombre nuevo de Dios, no un nombre nuevo de Dios, sino mi nombre nuevo. Cristo, el ungido. Cristo es el Mesías. Cristo es el ungido. Y dice que Él tiene un nombre nuevo, pero también dice que Él tiene un Dios, la deidad. Fíjese, en los sellos en la página 144. Los sellos, la página 144. Este es el párrafo 283. Este es el primer sello. Párrafo 283. Dice el profeta, y Jesús, su nombre sobre la tierra era Redentor. Jesús. Cuando Él estuvo en la tierra, Él era el Redentor. Correcto. Pero cuando conquistó la muerte y el infierno, los venció y ascendió a lo alto, entonces recibió un nuevo nombre. Esa es la razón que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Dice, será revelado en los truenos. Ven, noten los misterios. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que haber algo. Noten, ninguno conocía sino Él mismo. Ahora noten, ninguno conocía sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¡Oh, qué cosa! Noten, y los ejércitos vestidos de lino finísimo
blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es un nombre para un redentor. Pero cuando él vino como para reclamar, ¿ve? Cuando él conquistó la muerte, entonces ya él recibe un nombre nuevo. Y dice el profeta, por eso es que claman y claman y claman y no reciben nada. Porque hay que clamar, hay que reconocer la revelación de ese nombre que fue dado. Que él dijo, es mi nombre nuevo. No es el nombre de mi Dios, es mi nombre nuevo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, un nombre que nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Y el nombre es el Verbo de Dios. La palabra hecha carne. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo, lleno de gracia y de verdad. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Pero los que lo conocieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de varón, de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios, por la deidad. Bendito sea el nombre del Señor. El Verbo de Dios. Y Dios escogió poner su nombre allí. El Señor Jesucristo. En ese Verbo hecho carne. El Señor Jesucristo. La deidad plena. Colocada en el Verbo hecho carne. El nombre de Cristo. Gloria a Dios. En el libro de las Edades, en la página 215 del libro de las Edades, la edad de Pérgamo, el párrafo 246 y 247, dice el profeta, también dice aquí que él va a dar al vencedor una piedrecita blanca, y no sobre, pero en la piedra un nombre nuevo, el cual solamente el dueño conoce. Ahora, la idea de un nombre nuevo es una idea bien conocida. Abraham fue cambiado a Abraham, Saraí a Sara, Jacob a Israel, Simón a Pedro y Saulo a Pablo. Estos nombres produjeron un cambio o fueron dados por causa de un cambio. Fue solamente después de que los nombres de Abraham y Saraí fueron cambiados por el Señor que se encontraban listos para recibir al Hijo prometido. En el caso de Jacob, él tenía que vencer y después fue llamado príncipe. En el caso de Simón y de Saulo, su cambio vino cuando ellos recibieron al Señor. Y hoy día, cada uno de nosotros, los verdaderos creyentes, hemos tenido un cambio de nombre. Somos cristianos. Es un nombre que es común entre todos nosotros. Pero algún día tendremos otro cambio. Ciertamente recibiremos un nombre nuevo. Muy bien, puede ser que ese nombre sea nuestro nombre original y verdadero, escrito en el libro de la vida del Cordero,
desde antes de la fundación del mundo. Él conoce nuestro nombre, pero nosotros no. Algún día, según su buena voluntad, nosotros también lo conoceremos. Oh, hermano, somos cristianos, pero recibimos un nombre nuevo en el cual adoramos. ¿Ven? Gloria al Señor. Un nombre nuevo. La edad de Filadelfia, en la página 332 del libro de las edades. Página 332, el párrafo 137. Con esto voy a terminar, hermano. Y escribiré sobre él mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo. Cuando todo llegue a ser nuevo, entonces él también tendrá un nombre nuevo. Y ese nombre también será el nombre de la novia. Hay una novia. Una. Ese nombre nuevo también será el nombre de la novia. Lo que aquel nombre es, nadie se atreve a conjeturar. Tendría que ser una revelación del Espíritu dada tan conclusivamente que nadie se atrevería a negarla. Pero sin duda, Él dejará aquella revelación para el día en que Él desea mostrar el nombre. Es suficiente conocer que este nombre será mucho más maravilloso de lo que nosotros jamás podríamos imaginar. Ese nombre nuevo será también el nombre de la novia, porque ella es Él. Ellos son una sola carne manifestada, y manifestando el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, el Señor Jesucristo. Es una sola carne, trayendo esa revelación, trayendo esa manifestación, y los entendidos entenderán. Aquellos que nacieron de Dios, que nacen de Dios, reconocerán ese nombre y sabrán que en ese nombre Dios fue un redentor y Dios nos trajo al Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? ¿Cuántos creen ese santo nombre? Que Dios les bendiga, mis amados. Seguiremos hablando de este tema porque aún no ha terminado. Tenemos que ver esa adoración. Tenemos que ver en dónde Él ha colocado la adoración para ese nombre. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor les guarde en todo. Que Dios nos siga, pues, edificando en estas cosas. Vamos a estar de pie para dar gracias al Señor, para así ser despedidos. Hasta el próximo culto, mis hermanos. Gloria al Señor. Amado Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Señor, por traernos estas cosas preciosas de tu palabra, Señor. Revelarnos el nombre del Señor Jesucristo. No solamente revelarlo, sino vindicarlo, Señor, con cada una de las maravillas que tú nos muestras, que tú nos das, Señor. ¿Cuántos testimonios podríamos dar de cómo ese nombre, el nombre del Señor Jesucristo, nos ha levantado, nos ha guiado, nos ha sustentado, Señor, nos ha guardado de peligros? Oh Padre eterno, ¿cuánto podríamos decir? Pero estamos tan agradecidos, Señor. Solo podemos decir gracias, Señor. Alabamos tu nombre, alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ahora tú lo has revelado, Señor. Tú lo has vindicado en este gran varón de Dios, William Marion Branham. Así lo has querido, Señor. Tú lo escogiste, tú lo vindicaste, Señor.
Oh, ayúdanos a creer ciertamente que esa fe está presente aún en nosotros, Señor, y que podemos tomar de Él, tomar de esa vindicación, Señor, vivir por ella, porque esa es la vida que fue manifestada, Señor. Dios, bendice a los que están lejos, bendice a todos los que han de recibir estas palabras, Señor. Úngelas, unge el corazón de cada uno, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Ahora llévanos con bien al hogar, Señor, y tú continúes regocijándote en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Queda nuestro hermano Nectarí para despedir el culto. Que el Señor les bendiga.